Hola mis alumnos, ¿cómo están? Soy su profesor José Antonio Padilla del módulo 6. Es para mí un enorme gusto estar aquí con ustedes y sobre todo en la conclusión de la unidad 2. Qué interesante ha sido este viaje por la historia para darnos cuenta de que no nos podemos quedar con una sola historia, con una sola versión de la misma, sino que tenemos que contrastarla, hacernos de un criterio, seguirnos nutriendo de diferentes fuentes de la información para que nos podamos hacer de una visión más amplia de lo difícil y de lo tan convulsa que ha sido la construcción del Estado Nacional. Vimos lo que significó la independencia, pasamos también brevemente por lo que fue la reforma, comprendimos el mecanismo del porfiriato y ahora debemos ver qué nos está ocurriendo, qué nos avisora al México del siglo XX. Un México que ha estado en constante guerra, que también la lucha ideológica ha emergido, así como la lucha religiosa por seguir dominando el espacio social, y un mundo en el que también hay cambios significativos, donde los estados nacionales cada vez son más fuertes y la religión católica o de las iglesias, vamos a decirlo, se ve reducida y a veces hasta sometida por las instituciones del Estado. Esto ocurrió en México y en otros lugares del mundo, como fue el desplazamiento de los Romanov y se posiciona el Partido Laborista en Rusia, donde también vemos a una China que empieza a desligarse de lo que es Inglaterra y también establece y conforma su Estado-nación. Vemos a unos Estados Unidos que tiene un crecimiento de población exponencial porque abre sus fronteras y todas las sociedades migraron del mundo, migraron a este sueño americano. Es decir, propiamente se está configurando el nuevo escenario mundial y bajo este nuevo escenario mundial México no podía verse fuera de todo esto. ¿Qué ocurre? Se hace a un lado el porfiriato, también se somete a la iglesia, a las instituciones civiles y se viene un movimiento de revolución que, como en algún video anterior yo dije, pues no hay un término de la revolución porque hay quienes consideran que la revolución termina en 1911 cuando Madero llega al poder y Porfirio Díaz es desplazado. Sin embargo, hay quienes dicen que no, que es en 1917 cuando por fin se establece la Constitución. Hay otros que dicen que no, que es hasta 1928 cuando surgen los partidos políticos. Hay quienes dicen que no es así, que es hasta el cardenismo, que es cuando se cumple con una de las obligaciones del movimiento de la revolución, que es el reparto agrario, en donde vemos a un gobierno cardenista que hace el reparto más grande de la historia de 20,000 hectáreas de reparto. Y dicen otros historiadores que no puede ser en el cardenismo, que debe de ser propiamente en 1946, cuando surge el primer gobernante que viene de la sociedad civil y que no pertenecía a esta casta de caudillos que todavía era un remanente de la revolución. Hay quienes dicen que no es así, que no termina en los 40, sino que hasta el 2000, que es cuando hay una alternancia en el poder con Fox, porque el Partido Revolucionario Institucional es una idea gestada de la revolución. Entonces, ese es el problema cuando nosotros hablamos de la revolución, de que cuando termina. No nos pasa eso con la independencia, porque en la independencia hay un acta finalmente que se firma y se da por concluido el movimiento de independencia. Este texto que es este documento que es firmado por Iturbide y le da vida al primer imperio mexicano. Pero bueno, regresando, el siglo XX se ve como un escenario complicado, como dijimos, las instituciones civiles están empezando a emerger, a tener fortaleza, y para ello es bien importante que exista una constitución que tenga todavía otros elementos que ayuden a consolidar el modo de dirigirnos, de llevar nuestra conducta, la dinámica social, cómo debe de estar esta instrumentada, y eso debía de formarse en una nueva constitución. Una constitución que se gestó en la Primera Guerra Mundial, en donde vemos a un Venustiano Carranza estar en el castillo de Chapultepec para ver cómo iba a formar el Congreso Constituyente cuando le llega el telegrama a Zimmermann, donde los alemanes le piden al gobierno mexicano permitirle
en territorio mexicano para invadir a los Estados Unidos, y que si esto se lograba, pues le daban a México o le devolvían a México el territorio perdido. Fíjense cómo estaban las cosas. Y en 1917 se aprovechó que ahora sí se planteara el radicalismo y anticlericalismo. Surge una ideología de izquierda poderosísima en donde el gobierno tiene que estar a las órdenes del pueblo, en donde debe de existir el bienestar social, donde no debe de existir la riqueza en pocas manos, y es ahí donde surgen dos elementos fundamentales que entran en el escenario político: la izquierda y la derecha política. La derecha política es algo que yo les voy a platicar prácticamente en nuestra última semana, porque mi idea, jóvenes, es que nos quitemos de ideologías, porque si nosotros nos vamos con las ideologías y nos apasionamos, resulta que no podemos ver los beneficios que puede tener un planteamiento de derecha o un planteamiento de izquierda. En este caso vamos a trabajar completamente con la izquierda y después veremos lo que significa una derecha en la disputa del poder político, de la disputa de los espacios educativos, porque ahí vamos a ver a una iglesia católica poderosísima querer luchar en el espacio educativo. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1917 pone ahora sí en el artículo 3: la educación será laica. ¿Qué es lo que trataba de hacer esta nueva Constitución? Los caudillos estaban conscientes de que la Constitución del 57 no le daba prácticamente la fortaleza al Estado de llevar a la nación hacia los caminos que él quisiera. Necesitaba entonces encrudecerse, y el mayor estorbo y el más grande enemigo que tuvo la revolución para los gobiernos caudillistas, y sobre todo para Plutarco, el propio Vasconcelos era anticlerical, Plutarco, Álvaro Obregón, todos estos personajes aborrecían completamente a la iglesia, y lo digo con esas palabras, y ustedes pueden ayudarse de textos importantes como es este libro que recomiendo muchísimo, que es Historia General de México, del Colegio de México, y otros textos importantes que también están en el Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, de mi profesor Brian Connaughton, que se llama Entre la voz de Dios y el llamado de la patria, y vamos a encontrar textos en donde el anticlericalismo se ve verdaderamente exacerbado en una lucha por quitar a una institución que para su juicio entorpecía completamente el devenir de la nación. Entonces, en esa Constitución del 17 dijimos, hay que ser más recios todavía. Y entonces, así México recibe el siglo XX con una Constitución sumamente moderna, en la que prácticamente desplaza por completo a la Iglesia y obliga a la Iglesia a estar en el ambiente de lo privado. Las fiestas, las celebraciones y toda esta serie de prácticas que la iglesia llevaba en el espacio público, pues se ve imposibilitada y se ve reducida. Eso en la actualidad lo tenemos en nuestra Constitución. Sin embargo, México, el gobierno mexicano sabe que el México es católico y entonces tolera. Pero en esa tolerancia no significa que la ley no exista. Simplemente cuando haya algo que al gobierno no le parezca, se aplica la ley con toda su fuerza. Pero entonces encontramos a un Plutarco verdaderamente volcado en hacer pedazos a la Iglesia Católica, quitarlo de los espacios educativos, sobre todo era el más importante, porque ¿qué? Ya no existía solamente el campesinado, no existía solamente los obreros, surgía una clase nueva, la clase media. La clase media formada por comerciantes, por gente más o menos ilustrada, una sociedad que ya vivía en la ciudad y que demandaba otra dinámica de vida, y es ahí donde la educación juega un papel muy importante. Entonces surge también la Secretaría de Educación Pública, como lo hablamos, en un esfuerzo por llevar la educación a todos lados. Sin embargo, el Estado siempre se ha visto imposibilitado de poderlo hacer y al final tiene que renunciar a su proyecto educativo público para delegárselo también a particulares. Y es en este espacio particular de la educación privada, de las escuelas privadas, donde surgirá la lucha entre la Iglesia y el Estado por dominar
el espacio social, el único espacio que a la iglesia le quedaba, que era el educativo. Y surgen organizaciones importantísimas o salen a la luz, como fue el caso de los Caballeros de Colón, como fue el extinto Partido Católico Nacional, porque la Constitución de 1917 prohibió terminantemente que existieran partidos que tuvieran cortes religiosos, y entre ellos era el Partido Católico Nacional. El Partido Católico Nacional, al ver que pues, ya no podemos existir, y eso que nosotros existimos desde muchísimo antes, desde 1905, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar la política ahora? Muy fácil. Vamos a saltar a la esfera pública. Y las esferas públicas son ¿qué? Las organizaciones sociales, que la Constitución no contempló, y esa laguna de ley le permitió a un sinfín de organizaciones católicas luchar desde otra trinchera. Entonces, eso provocó un problema muy grande en la nación. Ya no era nada más luchar frontalmente contra la iglesia y contra el Estado, es decir, ya no eran dos enemigos, surgía un tercero, el de la sociedad organizada. Y entonces el Estado se queda completamente sacado de onda y dice, no puede ser. Ahora no nada más estoy luchando contra la iglesia, estoy luchando contra la sociedad misma. ¿A través de qué? De organizaciones católicas. Y ahí vemos a los Caballeros de Colón, a las Damas Católicas, a otras organizaciones como fue la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que fue una de las ligas que provocó el movimiento cristero, en donde se le echa la culpa al gobierno de que fue él, pero no es así. No olvidemos que en la Constitución del 57 decía que todos los templos eran del Estado. Por eso, jóvenes, cuando ustedes lleguen a la iglesia y les digan bienvenidos a la casa de Dios, les pueden decir no, es propiedad del Estado, porque así es. Entonces, en estos años 20 de México, vemos igualmente una iglesia que lucha desesperadamente por los espacios públicos, y vemos a un Plutarco Elías Calles intransigente, intolerante, y decide con todas sus fuerzas crear una iglesia que estuviera a la par y en coordinación con el Estado, una iglesia que también tuviera su papa y no estuviera supeditada a una potencia extranjera, como era el papado en Roma. Y lo que buscaba Plutarco con esto era formar una iglesia que para la historia se habría de llamar la Iglesia Cismática Mexicana. Esta iglesia existió y era un papa elegido por el presidente y puesto a la cabeza de la iglesia. Y esta iglesia, ustedes la conocen si son de la Ciudad de México, y está sobre la Avenida Juárez, casi enfrente del hemiciclo. Esa es la Iglesia Cismática Mexicana. Y con esta idea surge el primer intento del gobierno mexicano por tener el control religioso. Y es así como todas las organizaciones católicas se ponen de acuerdo a la cabeza de un hombre que se llamó Miguel Palomar y Vizcarra, un hombre de derecha, verdaderamente enamorado de su religión, y hay que decirlo, amaba profundamente a México bajo sus propios principios jóvenes que si ustedes los analizan son los mismos principios que a veces ustedes tienen. Porque mientras encontramos a un gobierno caudillista pensando en los obreros, pensando en el campesinado, empezando a corporativizarlos, por eso surge también la CTM con un hombre que se llamó Lombardo Toledano. Y Lombardo Toledano era un hombre rojo y de izquierda que en algún momento forma la CTM, la hace tan poderosa, tan fuerte, que gracias a esa CTM también la política mexicana fluye, porque entonces al corporativizarse todos los obreros, pues tenemos a un gobierno que puede echar mano de ellos y decirles cómo votar, hacia dónde dirigirlos. Y Lombardo Toledano ambicionaba que todos los obreros estuvieran unidos en una sola fuerza, que se sale de la CTM, se lo encarga Fidel Velázquez, y él se va a hacer nada más ni nada menos que la Organización de Obreros Latinoamericanos. Es decir, quería que todos los obreros del ancho del territorio americano estuvieran bajo la misma cúpula, bajo el mismo orden. Desafortunadamente, cuando Lombardo Toledano se sale,
pues Fidel Velázquez se aprovecha y se apodera de la CTM, y cuando Lombardo regresa resulta que ya no tiene cabida. Pues es así, bajo esta dinámica en la que surge la Iglesia Cismática Mexicana en 1926 y sufre su atentado. Y vemos a un Miguel Palomar y Vizcarra que dice, no podemos seguir permitiendo que el Estado avance y atente contra nuestra fe, contra nuestra doctrina y contra lo que más amamos, nuestro México. Y surge la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, una liga que aglutina a todas las organizaciones católicas y provoca la Guerra Cristera. Una guerra porque Plutarco Elías Calles ya había dado órdenes de cómo debía de darse la dinámica religiosa, y aparte con este revés de poner una iglesia cismática mexicana, lo único que hace es que todo el clero se organice y se tire al piso y le diga a la sociedad, mañana es la última misa que les vamos a dar. Ya no habrá bautizos, ya no habrá bodas, ya no habrá confesiones, tendremos que cerrar. Y pues obviamente los pueblos más sencillos, en donde su fe es muy fuerte, sobre todo por ejemplo en Jalisco, que es donde se dio la más cruenta batalla, pero también espacios como Veracruz, Nuevo León, industrializados, sí, claro, pero no olvidemos que Nuevo León si algo ha tenido es que es muy católico. Y así vemos que se empieza a propagar una idea del terror, de que el gobierno está sometiendo a la Iglesia Católica. Y entonces en la última misa se cierran las iglesias porque no es una orden que haya dado Plutarco, eso es algo que hay que decirlo. La Iglesia Católica manifiesta en su versión que fue Plutarco el que dio la orden de cerrar todos los templos cuando no fue así. Fue en este melodrama que les acabo de narrar que la Iglesia dijo, y hoy será el último día, y se cierran los templos. Listo, es que me hablaron, como bien escucharon. Entonces se cierran los templos y con este cierre, lo único que se provocó fue que la población se indignara tanto que ya no se pudo contener y a través de palos, piedras, incluso se cuenta que mujeres hervían el chile para que cuando pasara el ejército se los aventaran todos en la cara. Es como se dieron las cosas. Una sociedad completamente ofendida y la Liga Defensora de la Libertad Religiosa organizando a todos, buscando municiones, y también, debo mencionarlo, la Liga pasó a la historia como una de las organizaciones más fuertes, pero al mismo tiempo de las más mentirosas. Surge la Universidad Autónoma de Guadalajara con los tecos, que los tecos al día de hoy siguen siendo de corte religioso. Y así se desarrolló una guerra cristera impresionante que al día de hoy hay remanentes de todo eso. Una organización que también surge y a la que le dediqué 4 años de estudio, y es algo con lo que yo quiero poner la cerecita en el pastel, es la Unión Nacional de Padres de Familia. Una organización social de derecha que tenía el único objetivo de derogar y aniquilar el artículo 3º y poner en manos del clero toda la educación. Eso es algo con lo que yo quiero platicarles después. Y así vemos una derecha política golpeando duramente al Estado y echando mano de todos los recursos disponibles, desde tener a gente infiltrada, ocupando las curules y los escaños en el Congreso, en el Senado, así como también fundando escuelas privadas porque se daban cuenta de que el Estado no podía cubrir toda la masa social en su espacio educativo y que era el sector privado en donde ellos podían moverse. Es así como el siglo XX de nuestro país empieza a desarrollar. Y también vemos un Plutarco que dentro de esta enorme convulsión empieza a pasar su periodo presidencial y dice, en su último informe de gobierno, ha terminado la era de los caudillos para dar paso a la era de las instituciones. Les presento a ustedes al Partido Nacional Revolucionario y surge el sistema político que al día de hoy existe y que Plutarco estaría impresionado de ver que su idea
está a punto de cumplir 100 años, en la que los partidos políticos estaban organizados y que ya no eran nada más así al aventón, sino que había ya un reglamento en donde tú debías de tener cierta representatividad, en donde tenías que tener una misión, visión y valores, en donde debías de tener cierta militancia, donde también debías de tener cierta reserva económica y una serie de dinamismo que, digámoslo con toda la claridad, nos deja fuera a la sociedad y solo existirán 2 o 3 partidos. El PAN surge en 1938 y así vemos cómo México, con una derecha, con una clase media que nace, con un sistema educativo precario, con un José Vasconcelos que hace su mayor esfuerzo para llevar la educación a todos los rincones, donde vemos un campesinado y un sector obrero, unos dominados por la CTM y un sector campesino que lucha por su fe y su doctrina, porque aunque ustedes no lo crean, también hay derecha en el campesinado, también la hay. Lo que pasa es que definir a la derecha es muy difícil, pero eso se los voy a decir ya prácticamente en la semana 9. Es ahí donde encontramos un escenario plural, diverso, en constante lucha. Y vemos cómo igualmente los caudillos empiezan a pasar. Vemos a un Lázaro Cárdenas que manda al exilio a Plutarco para que él pudiera llevar a cabo su proyecto nacional a través de un sistema que se llamó el ejidatario. Y eso llevó a la ruina, aunque no haya sido la intención de Lázaro Cárdenas, al campesinado, porque lo dejó otra vez en manos muertas. Hizo un reparto agrario, pero sin qué, sin recurso económico para poder barbechar, cultivar y cosechar algo. Prácticamente les dio la pala. Así, por eso encontramos a un Juan Rulfo que en el Llano en Llamas ve esa desesperanza tan fuerte cuando les dijeron, ahí está lo que a ti te toca, pero ¿qué me toca? El llano, pero el llano ni agua tiene, es seco, pues eso es lo que te toca, ese es el reparto agrario. Y así vemos cómo este país en esa situación tiene que fluir, porque no se puede detener. ¿Por qué? Porque otros estados nacionales también están ahí, donde es necesario el comercio exterior, donde es necesario que exista la confianza para que los bancos y otros sectores sociales puedan funcionar. Una sociedad de clase media que empieza a presionar por sus derechos y es así como se forma una constitución, se modifica, se actualiza, se derogan cosas. ¿Por qué? Porque hay una sociedad plural. Es así como el siglo XX se forma. Y es así como a lo largo de estas últimas 3 semanas nosotros veremos cómo el Estado-Nación surge, emerge, se apuntala y se hace ver como el más fuerte. Y al día de hoy la Iglesia, a pesar de que es un número de creyentes muy grande, sabe perfectamente que el Estado tiene el poder de hacerlo a un lado, pero que también la Iglesia tiene el poder de seguir influyendo en las mentes de la sociedad mexicana. Sin más, me despido.